Voces que aparecen de un momento a otro, susurrantes, malditas, amenazantes. Frases extrañas que aparecen grabadas en celulares, que aparecen grabadas en equipos especiales, pero que nadie escucha, que nadie oye, que solamente quedan allí, registradas como si fueran ecos espirituales, como si fuesen susurros de otra dimensión, como si proveniesen de un lugar en otro espacio, en otro tiempo. No sabemos qué son, las llamamos psicofonías. Algunos dicen que son las voces de los muertos, de los espíritus, otros que son seres de otra dimensión, incluso demonios. Otros dicen que se trata simplemente de nuestra mente, que puede afectar el espectro electromagnético y grabar sus pensamientos. Tal vez simplemente sean fraudes. No sé qué son, pero hay muchas psicofonías en la historia. En este podcast de los audios de Cruz Escribiente van a escuchar algunas de las psicofonías más escalofriantes y aterradoras de la historia. También les voy a presentar algunas que he grabado yo mismo. Sonidos que nos van a poner los pelos de punta. Así que ajústese los cinturones, búsquese unos audífonos si quiere para que pueda oír con más claridad estas extrañas voces que nos llevarán al límite de la realidad. Porque mi nombre es Esteban Cruz Niño, @Cruz Escribiente, y a partir de este momento abrimos la puerta del misterio aquí en los audios de Cruz Escribiente. Psicofonías, voces que vienen de otra realidad. Voces que empezaron a ser grabadas cuando los seres humanos empezamos a registrar en aparatos, en cintas electromagnéticas, el sonido. Antes de eso no tenemos mayor información sobre las psicofonías. Antes de eso no existían. Fue con la revolución industrial, con la invención, por ejemplo, de los cassettes, de las grabadoras, que surgió este fenómeno. Escuchemos a continuación la voz de uno de los grandes maestros del misterio de todos los tiempos, una persona que me llevó a mí a conocer una gran cantidad de temas, desde los ovnis hasta Pie Grande, desde los monstruos que viven debajo de los lagos, como el monstruo del lago Ness o el Nahuelito de Argentina, a la posibilidad de que haya fotos y registros de fantasmas, la brujería. Les hablo de un psiquiatra español que nos dejó hace ya un tiempo, que debe estar en otra dimensión si es que existe la vida después de la muerte. El maestro Fernando Jiménez del Oso, que definía de esta manera en su programa de televisión este extraño fenómeno al que llamamos hoy en día psicofonía. Han pasado muchos años desde entonces, pero aunque sin la repercusión social que tuvo en tiempos, el espiritismo continúa vigente como práctica y como filosofía. Sin embargo, el cambio más significativo, la aportación más espectacular a ese presunto contacto con el mundo de los espíritus, ha venido paradójicamente a través de la electrónica. Sin médiums en trance, sin mesas ni tableros parlantes, simplemente por medio del magnetofón, los que cruzaron la frontera de la muerte han decidido ni más ni menos que hacerse oír. ¿Escucharon ustedes ese sonido? Ese sonido extraño, como lluvioso. Ahí se cree, suena la voz de un muerto. Una persona que ya no está con nosotros y que en algún momento en unas investigaciones dejaron abierto el audio, dejaron abierto la máquina grabando y preguntaron, ¿qué son ustedes? ¿Qué es lo que está ahí? Y bueno, la respuesta es, estamos al otro lado de la muerte. Lo escuchó muy bien,
estamos al otro lado de la muerte. Como si una inteligencia, como si hubiese algo que pudiese comunicarse con nosotros a través de aparatos, de ondas electromagnéticas, como si pudiera quedar grabada la energía de aquellos que están fallecidos. Estamos del otro lado de la muerte. Escuchen otra vez ese extraño sonido y me dice qué piensa usted aquí abajo en los comentarios y cuénteme de qué país, en qué lugar nos escucha, dónde está usted. Escuche, a ver si hay alguien al otro lado de la muerte o si por lo menos usted puede de alguna manera identificar esa voz, si dice eso en nuestro idioma, en castellano, en español. ¿Serán voces de los muertos? ¿Vendrán de las personas que ya no están con nosotros? ¿Por qué siempre nos hablan en nuestro mismo idioma, en español? ¿Por qué no hay psicofonías en arameo o en lenguas muertas? ¿Por qué siempre podemos escucharlos? ¿Será que los que hablaban otros idiomas ya no están allí? ¿Que sus energías se disiparon? ¿Por qué no escuchamos en muisca, en quechua, a los antiguos muertos de los incas? ¿Será que todo es una leyenda o una extraña realidad? Y algo o alguien puede mover los hilos de esa realidad al otro lado. Escuchemos este otro audio, en el cual también les preguntaron de dónde vienen estos mensajes. Y responde una voz, esta vez mucho más clara, que dice, directo de los muertos. ¿Lo escucharon ustedes? Directo de los muertos. Esta historia está de alguna manera conectada con un hombre llamado Fredrik Jürgenson, un hombre que había nacido en Odessa en 1903 y que en 1959, en plena primavera, se fue con un aparato, un magnetofón, un aparato para grabar sonido, a un bosque a grabar los trinos y los cantos de las aves. Ahí, entre los trinos y los cantos de las aves, él afirma haber grabado la voz de una mujer que lo llamaba y que le decía hijito, y que luego él identificó como la voz de su misma madre muerta. A partir de entonces inició la historia de las psicofonías. Dejemos, amigos míos, bebesaurios queridos, que el doctor Fernando Jiménez del Oso, que tampoco ya está con nosotros, que ha fallecido, como Jürgenson, que murió en Estocolmo, Suecia en 1987, dejemos que el doctor Jiménez del Oso, quien fue psiquiatra, que dejó muchas grabaciones, nos lo explique en esta grabación histórica que escucharán ustedes a continuación. Como todas, esta historia tiene un protagonista, Fredrik Jürgenson, y una fecha, el 12 de junio de 1959. Ese día, Jürgenson, pintor y realizador de documentales, recorría un bosque de Suecia. Su objetivo era grabar el canto de los pájaros para utilizarlo de fondo en una de sus películas sobre la naturaleza. Cuando lo consideraba oportuno, hacía un alto en su camino y dejaba que el pequeño magnetofón portátil grabase el sonido ambiente durante unos minutos. Ya en casa, al escucharlo grabado, se llevó la desagradable sorpresa de que junto al canto de diversas aves se oían voces humanas. Como durante su recorrido por el bosque no había visto a persona alguna, pensó que la cinta estaba defectuosa. Al día siguiente, después de revisar a fondo su grabadora y asegurarse de que utilizaba una cinta virgen, volvió al bosque. Cada vez que ponía en marcha el magnetofón, se cercioraba de que no hubiese otros ruidos que los propios de la naturaleza. Sin embargo, al escucharlo grabado, nuevamente estaban allí las voces, incluso más claras.
y una de ellas, dirigiéndose a él en noruego, le hablaba precisamente de pájaros. A esas voces seguirían otras, incluso la de su propia madre. Voces que trataban de demostrarle que procedían de otro mundo, que eran de personas muertas tiempo atrás, que le daban sus nombres, los de sus parientes vivos, voces de personas fallecidas que a toda costa querían ser escuchadas. Voces que todavía no sabemos de dónde provienen. Sonidos que parecen llegar desde un lugar muy lejano, tan lejano que no está en nuestra realidad. Usted tal vez ya ha escuchado cantidad de psicofonías. A continuación vamos a oír algunas de las más impactantes de la historia. Vamos simplemente a escuchar un par, tres, les contaré su historia y al final ustedes tendrán que llegar a su propia conclusión. Sabrán ustedes decir, se trata simplemente de un fraude, simplemente escuchamos alguna interferencia, no hay nada, o tal vez estamos al frente de un fenómeno inexplicable. ¿Son los registros de los muertos? ¿O es algo más que está allí, entre las sombras, que es inteligente y que nos acecha o que juega con nosotros? La primera de ellas tiene que ver con una investigación bastante interesante, que fue grabada, capturada en las ruinas del antiguo hospital de Zaragoza, España, el hospital o sanatorio mejor de Agromonte. Allí llegaban las personas de los pueblos, los enfermos, sobre todo de tuberculosis. Niños, adultos, ancianos, fallecían con dolores tremendos, entre fiebres, no podían respirar. El sanatorio fue abandonado y en los años 90 un grupo de investigadores llegó hasta allí. Se instalaron entre los pasillos que estaban abandonados, llenos de hollín, mugre, entre las penumbras, y en las esquinas colocaron una gran cantidad de aparatos, grabadoras magnetofónicas, de carrete, de esas grabadoras antiguas que funcionaban con cintas, no sé si ustedes las han visto, cintas largas, cafés, grises, en donde se registraba el espectro electromagnético, en donde se puede capturar el sonido. Los pusieron a andar, escucharon durante horas, durante muchas horas, y no había nada. Si acaso el ruido del viento, las hojas que se mecían de los árboles, a veces pisadas de ellos mismos, la forma en cómo manipulaban los micrófonos, la forma en cómo sonaba a veces un gato o un perro que ladraba, pájaros que cantaban, pero entre esos sonidos de repente llegó algo realmente retorcido que da mucho miedo. Entre esos sonidos apareció la voz de algo, una voz que además es espeluznante, porque parece quejarse, parece advertirnos, parece estar perdida, parece ser la voz de un espectro, de un espíritu que ni siquiera sabe quién es. Tal vez cuando falleció perdió su misma identidad. Tal vez estamos escuchando el eco de algo que quedó grabado en el ambiente y que solo produce dolor. Escuchen ustedes una de las psicofonías más famosas de la historia que fue grabada en el sanatorio de Agromonte en Zaragoza, España. Una voz que parece preguntarse, ¿y yo qué hago aquí? Es raro, ¿no? Es raro, pero si uno se pone a pensar, si existe otra realidad o si hay un ser en otra dimensión y se le pregunta quién está ahí y de pronto responde, ¿yo qué hago aquí? Nos lleva a cuestionarnos sobre la posibilidad de que estas inteligencias estén atrapadas, como decían los antiguos espiritistas, en otras realidades, en otros espacios. No lo sé, no tengo ni idea, no sé si es un fraude, pero esa psicofonía que dice, ¿y yo qué hago aquí?, produce mucho miedo. No sé ustedes qué sienten, qué piensan, coméntenme por favor aquí abajo, escuchémosla nuevamente.
Hasta este punto, tal vez muchas de las psicofonías que ustedes han escuchado en este podcast, tal vez ya la habían oído, ya las había oído en otros lugares, en documentales, en programas de radio, El Cartel de la Mega o muchos otros más. Ahora les voy a hablar de una que es reciente y que además se exhibió en vivo y que la cuenta una persona famosa. Usted alguna vez seguramente escuchó una canción que se llama Pega la Vuelta, de dos hermanos que tienen un dueto, argentinos muy famosos, Pimpinela. Pimpinela es un grupo muy famoso. Está compuesto por Joaquín Galán y Lucía Galán, que nacieron en Buenos Aires, Argentina. Sus canciones le dan la vuelta al mundo. Hay canciones, por ejemplo, como Nunca Más, A Esa, Cuando Lo Veo, Traición y Pega la Vuelta. Hace poco, durante la pandemia, Lucía Galán fue invitada a un programa de televisión que conduce Mirta Legrand. Ese día, el 8 de diciembre del año 2019, ella confesó frente a un grupo de personas y frente a las cámaras que en su celular había grabado una psicofonía que da mucho miedo. Escuchemos por favor este audio donde ella explica cómo lo logró capturar en su celular, cómo capturó esa extraña voz. Una voz, vuelvo a decir, que da mucho miedo. Escuchen a la cantante de Pimpinela contando su experiencia paranormal. Había un ruido, que es el ruido característico, y la voz de él que decía, volveré. Y lo tengo grabado, o sea, volveré, lo tengo acá, sí. Volveré. Volveré, o sea, el mismo día que lo traíamos. ¿Lo tenés acá? Sí, lo tengo en mi celular, sí, después te lo muestro. ¿Podemos escuchar? Sí, claro. ¿Te lo pongo acá? A ver, Se escucha un ruidito. ¿Silencio? ¿Tenemos que hacer silencio? Sí, mejor. Se escucha un ruidito y dice, volveré. No. Sí, A ver, otra vez. ¿Escuchaste? Yo lo escuché Sí, yo escuché. perfectamente. Sí. Una voz extraña que viene de otro lado, que queda registrada en un celular, que dice volveré, y que según la cantante de Pimpinela es una psicofonía, y que ella misma dice puede provenir de un muerto que ella había estado invocando. Escuchemos nuevamente la grabación en exclusiva aquí en los audios de Cruz Escribiente, y ustedes dicen si realmente escuchan que dice volveré. No. Sí, A yo ver, escuché. otra vez. ¿Escuchaste? Yo lo escuché Sí, yo escuché. perfectamente. Sí. Volveré. ¿Está? ¿Realmente dice volveré? ¿Por qué quieren volver? ¿Retornarán de su mundo? ¿O realmente están en el nuestro y nunca se han ido? No lo sé. Ahora van a escuchar una que me pasó a mí. Como les digo, yo no conozco las respuestas de todos, simplemente les estoy colocando algunas evidencias, pueden ser falsas o no, pero esto que me pasó a mí realmente sí me impactó muchísimo. Esto sucedió en mayo de 2016. En ese tiempo yo trabajaba en Blue Radio, ahí había un programa que se llamaba Luna Blue que dirigía Juan Jesús Vallejo. Pero Juan Jesús por alguna razón tuvo que irse y me dejaron a mí de director encargado unos 3 meses. En uno de esos programas empecé a hablar de que yo nunca he sido papá, yo no tengo hijos, hasta el día de hoy no tengo hijos. Me gustaría tener hijos, se los confieso a todos ustedes. Es más, dentro de mis planes, ya cuarentón, quiero tener hijos dentro de poco. En fin, el caso es que yo estaba hablando de eso, cuando entró una extraña voz, una voz muy pequeña. Mientras yo hablaba, en pleno programa de radio transmitido a todo el país, entró una vocecita chiquita. Y a mí realmente no me importó porque yo pensé que era una interferencia. Pero la gente empezó a decir, se escuchó una voz, Esteban. Cuando usted hablaba de que quería tener hijos en el futuro, entró una voz que decía, papá. No sé qué es eso, amigos. Escúchenlo ustedes. Para muchos una psicofonía, para otros una interferencia. Lo cierto es que yo hablé con los técnicos y me decían, pues para mí es una voz que entró cuando usted estaba en pleno programa de radio. Escúchenlo por favor y díganme si ustedes creen que ahí dice papá. ¿Algo repetitivo, extraño que sucede? ¿O es algo repetitivo, extraño que sucede
o es algo repetitivo, extraño que sucede, o es algo repetitivo, extraño que sucede, o es algo repetitivo, extraño que sucede. No sé ustedes qué piensan que fue eso. Para muchos, algo que está allí, algo que convive con nosotros, que está en otra dimensión, en otra realidad, y que se manifiesta y que se comunica, algo inteligente que se mete con nuestra vida, y que aquí me dijo papá. Y repito, aunque no tengo hijos, quiero tener, y ese día lo había dicho al aire. Son cosas raras, están ahí, suceden, eso es lo paranormal, ese es el misterio. Al final les quiero decir lo mismo que siempre les digo. Primero, aprovechen la vida. Aprovechen la vida. No hay que esperar convertirse en un espectro para enviar mensajes por celulares. No hay que esperar que se muera el papá o la mamá para buscar comunicarse con una tabla ouija. No, hay que hablar ya. Estamos vivos. Usted está vivo. Usted está viva. Y usted se merece una buena vida. No se ponga a ser tacaño o tacaña con usted. Si necesita un buen tratamiento médico, páguelo. ¿Para qué va a guardar plata? Si necesita hablar con alguien con el que está peleado, llámelo. Si quiere saber algo, pregunte. Si quiere cumplir un sueño, cúmplalo. Si quiere viajar, viaje. Estamos vivos, maldita sea. Lo quiero mucho. No lo conozco. No sé dónde está. Esté usted en Pereira, en Montevideo, en México. No me importa dónde esté. Hoy estamos conectados. Yo a usted lo quiero mucho y gracias por estar aquí en este especial de psicofonías en los audios de Cruz Escribiente. Se le quiere.